Buenas tardes, señores. Mi nombre es Carla Ortiz. Tengo ciertos problemas aquí que está empezando a llover, así que si se va la señal van a tener que esperar hasta que se reconecte todo, porque en verdad va a estar fuerte la tormenta. Entonces, de una vez les advierto. La clase de hoy tiene 2 contratos igual que siempre. La siguiente, va a haber una clase donde solo vamos a ver un contrato, que es el contrato de seguro es muy amplio, pero ya llegaremos a esa situación. Cualquier cosa, por eso a veces me ven que me paro un poquito. Voy a ver los correos directamente para ver cómo estamos con eso o a ver qué situación dan. Por los mismos problemas que ustedes ya saben. Bueno, grabamos reunión entonces y con eso empezaríamos. Señores estudiantes, muy buena tarde. Mi nombre es Carla Mariflor Ortiz Orellana. Soy su catedrática de Derecho Mercantil 3 y nos corresponde la semana 6 y el tema son contratos de crédito documentario y contrato de fideicomiso. Por favor, mucho cuidado con eso porque el crédito documentario, el crédito documentario y la carta de orden de crédito van juntas. Entonces, mucho cuidado con eso. Artículo 758 del Código de Comercio. Crédito documentario. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente a un acreditado a contraer por cuenta de éste una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. También le voy a dar 2 lecturas. Por este contrato, un sujeto llamado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a pagar o contraer una obligación por cuenta de éste. Qué raro. Y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo a los requerimientos del propio acreditado. Y uno más para que ustedes lo manejen. Este es de Rafael Olarra Jiménez. El contrato de crédito documentario es un contrato en virtud del cual un banco asume en forma personal la obligación de pagar a un tercero llamado beneficiario una suma de dinero equivalente al monto del crédito que abriera por orden de su cliente, contra la presentación de la documentación correspondiente por parte de aquel beneficiario. Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta, si ustedes buscan el crédito documentario, siempre lo van a encontrar que se llama o crédito documentario o carta de crédito. Pero la carta de crédito que pudiera aparecer, mucho cuidado porque es la carta de orden de crédito. Como les digo, van juntos, pero cada uno es diferente. Pasemos entonces, ya teniendo, si no resuelto, por lo menos establecido, a la situación especial. Primero, es irrevocable, pero, esta irrevocabilidad está sujeta a una situación. Artículo 759. Si en la carta de crédito, por eso les digo, mucho cuidado, porque van a ir el crédito documentario y la carta de crédito van juntos. Constare la irrevocabilidad de esta, no podrá ser modificada o rescindida sin la conformidad de todos los interesados. Existe solidaridad al confirmarse el crédito. Entonces, para que sea irrevocable, también tiene que confirmarse el crédito. 760. Solidaridad. El banco que notifique la apertura del crédito documentario al beneficiario no quedará obligado por la sola notificación. Si confirma el crédito, quedará solidariamente obligado. Recuérdense que en la otra no había esta ni la solidaridad y que sí era revocable. Entonces, por eso les digo que tienen que tener cuidado de que no confundan la carta de apertura de crédito con, en este caso estamos hablando, el crédito documentario. Seguimos. La transmisión del contrato es por expresa autorización. No es tácita. En este caso estamos
de una expresa autorización. Puede ser una forma de garantía. Eso nos lleva a los otros dos artículos, 761. El acreditante solo podrá oponer al beneficiario las excepciones que deriven de la carta comercial de crédito y las personas que tengan contra él. Y la transmisibilidad. El beneficiario solo podrá transmitir el crédito documentario si expresamente se le ha facultado a él. En la apertura, recuérdense que no funciona así. No es transmisible, por eso les ponía el 385 de los títulos de crédito. Ahora, para poder entender todo este lío que se está armando, pasemos a los elementos, que es más fácil, y a una situación especial. En este caso, estábamos hablando, por lo menos, de los elementos, habíamos hablado de una situación especial. ¿Cuál era esta? Bueno, cuando estábamos hablando de cualquier situación parecida, teníamos que tener, ¿cómo lo puedo poner así? ¿Cómo podía funcionar? Generalmente eran negocios internacionales, por lo que se le aperturaba una cuenta para que pudiera con su cartita llegar y pedir el dinero. Va. En este caso, los elementos personales es el acreditado u ordenante. El acreditante, que es el banco, el beneficiario, y el corresponsal, que va a ser el otro banco. Ahora, el acreditado u ordenante, estamos hablando que él va a ser, ahí vamos a juntar. Generalmente son exportaciones e importaciones lo que se hacen. El acreditado u ordenante normalmente es, pongámosle el exportador, de alguna forma para que se logre entender, porque de eso se trata nuevamente este tipo de crédito. Algunos consideran que es un contrato, otros consideran que es como una lex mercatoria, es una ley de mercados, porque hacía más fácil realizarlo. Vuelvo a repetir, una de las situaciones que era más fácil de realizar es que uno era el exportador y el otro era importador. Entonces, como venía esta primera persona, o sea, estamos hablando no del banco, estamos hablando en este caso de la persona, del acreditado u ordenante, venía, iba a otro lugar y solicitaba el envío de mercadería, pero para pagarla al beneficiario, en este caso, tenía que venir un banco, tenía que extender cierto crédito, el banco acreditante o el acreditante en este caso. Y el corresponsal venía y pagaba. Así es como funciona este. Entonces pasemos a la otra situación. Documentos de crédito. Ojo, por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer una cuenta de este, una obligación en beneficio de un tercero. El tercero es el beneficiario. Y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. ¿Para qué? Para la entrega. Entonces, aquí lo que vamos a tener son los documentos de crédito. ¿Qué va a ser? Facturas, documentos de transporte. Estamos hablando de una, por ejemplo, una carta de porte. Estamos hablando de pólizas. Estamos hablando de seguros. O sea, todos esos son los documentos de transporte. Documentos de crédito, la factura comercial. Estamos hablando de los documentos de transporte. Cartas de porte normalmente. También estamos hablando de, bueno, todo lo que tenga que ver como títulos representativos de las mercancías que se están trasladando. Por eso se llama crédito documentario, porque se va a basar en esos documentos. Estamos hablando del conocimiento de embarque, por eso les digo pólizas. Ahí les coloqué solo dos, pero de esas estamos hablando de muchos más. Estamos hablando, por ejemplo, no solo de las cartas de porte o de los embarques, estamos hablando de pólizas de seguros, estamos hablando de los documentos de aduana, todo eso se refiere. Entonces, ya teniendo estas situaciones, pasemos al otro elemento, que va a ser el plazo. Aquí el plazo también va a ser de 6 meses si no se estipula otra situación. Entonces, artículo 765.
Plazo. Si la carta de crédito no indica fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses, contados a partir de la fecha de notificación al beneficiario. En el anterior es la fecha de emisión. En este caso es la fecha de notificación de la carta. Por eso, regresamos nuevamente al artículo 763. Los bancos responderán frente al acreditado conforme las reglas del mandato y deben cuidar escrupulosamente de que todos los documentos que el beneficiario presente, en este caso es el exportador, tengan la regularidad que establecen los usos del comercio, es decir, permisos de transporte, permisos de exportación, permisos, por ejemplo, si estamos hablando fitosanitarios, dependiendo qué es lo que se lleve. Ahora, 764. Ahora sí, mucho cuidado. Carta de crédito. Cuando una carta de crédito se use como medio de garantizar al vendedor el pago del precio de los efectos presentados por documentos, el dador o su corresponsal, que sería el banco, no deberá hacer el pago sino después de cerciorarse de que los documentos representativos de la mercadería están aparentemente en debida forma. En este caso, la carta de crédito constituye por su naturaleza una operación independiente del contrato de compra-venta. Entonces, como pueden ver, se mezcla no solo una situación, sino que dos. Estamos hablando directamente del contrato de crédito documentario y de la carta de crédito. Miren, la ventaja es que a menos que ustedes sigan una maestría de derecho mercantil, más que todo estamos hablando de operaciones financieras o de operaciones crediticias, esto sí lo necesitan saber de todas formas. De lo contrario, solo estamos hablando de una explicación general. ¿Por qué? Porque si ustedes son como contratados como asesores, o pongámosle en el menor de los casos, no solo como asesores, sino también como pasantes, asistentes legales en una empresa que se dedica a la exportación, sí tienen necesidad de manejar esto. Bueno, continuemos. Formal. Como habla de documentos, obviamente tiene que ser por escrito. Generalmente es un contrato de adhesión. Viene y se firma uno ya pre-redactado. Vámonos a las características entonces. Estamos hablando que es consensual porque todos tienen que ponerse de acuerdo. No obstante, que es un contrato de adhesión, es decir, un pre-redactado. Nada de que, mire, vamos a hacer esto con esto. No, directamente viene de carácter pre-redactado, pero aún así es consensual. Principal. Si bien es cierto que aparece la carta de crédito, el principal va a ser el contrato de crédito documentario. Ya, la carta se convierte en accesorio. Es bilateral. Recuerden, la bilateralidad no es porque hayan dos personas, sino porque hay obligaciones y derechos recíprocos. Es conmutativo. Va a establecer cuáles son las ventajas, desventajas y ganancias. Es oneroso. Requiere un pago. No lo dice en el real, pero lo vamos a sobreentender. Solo una cosita antes de continuar. Uno de los problemas que se tiene, lo que yo tengo, y que les prometo que después de los exámenes se los voy a arreglar, es que al presentar estas diapositivas que ustedes tienen que bajar del sistema, tiene que aparecer mi rostro en algún lado. Ese es el hijo. Entonces, ¿qué sucede? No hay espacio. Entonces me toca que recortar muchas cosas. Pero esto va a cambiar para el otro semestre y lo voy a hacer de tal forma que ustedes puedan ver un poco más. Y con más diapositivas para que ustedes la clase la lleven un poco mejor. Dicho esto, continúo. Oneroso porque representa una ganancia o un favor ganancial para cualquiera de los dos. Obviamente, en este caso estamos hablando del acreditante y del corresponsal. La ganancia va a ser para ellos. Nominado típico dentro del Código de Comercio.
Aquí vamos a encontrar una situación especial. Para algunos es de tracto único. ¿Por qué? Porque viene, se le entrega al beneficiario el documento y él va y ahí terminó todo. Por eso se considera que es de tracto único. Sin embargo, para algunos autores y para algunas legislaciones no lo consideran así. ¿Por qué? Disculpen, rayo y se fue todo. ¿No? Seguimos. Entonces, para algunos lo consideran que es de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva porque si bien es cierto, está sujeto a un plazo, la obligación y todo lo demás surte sus efectos por el transcurso del tiempo. Viene yo, en este caso, bueno, si pongámosle, yo voy a hacer en este caso, yo acreditado voy a hacer un contrato con el acreditante para que le entregue al beneficiario el crédito documentario a través del corresponsal que va a ser el otro banco. Vale. Entonces, ¿por qué es tracto sucesivo para algunos? Porque yo hago una cuenta con el banco, del banco viene, resulta, hay un plazo donde le pagan al beneficiario y luego yo tengo que pagar. Por eso se dice que hay dos etapas y por eso para algunos no es tracto sucesivo. El tracto sucesivo, desde el punto de vista que se está viendo, es que yo hago con el banco para que haga un pago. Por eso se dice que es tracto único. Ahora, las sucesividades, porque el otro lo tiene que recibir y lo tiene que pagar. Ahí sería también un solo pago. Pero si se dan cuenta, son en dos etapas. Y la tercera sería cuando yo vengo y pago el dinero al acreditante. Entonces, todo esto para algunos solo son pasos, pero es un tracto único. Para otros no. Cada una de esta situación, yo acreditado, voy al acreditante para que le entregue al beneficiario, ahí hay dos pasos. El beneficiario va al corresponsal, o sea, al otro banco, para que le pague. Entonces, por eso algunos consideran que es de tracto sucesivo. Tracto único es porque, si bien es cierto, hay varios pasos, es solamente un pago. No se va a hacer, por ejemplo, yo vengo con mi cartita de crédito y digo, mire, yo vengo a pagar, a cobrar este dinero, aquí está un pago, luego pido el otro y luego pido el otro. Por eso le digo, todo depende del autor. A mi juicio, sí hubiera sido un tracto sucesivo, pero aquí, por lo menos en el autor que consulté, considera que es tracto único. Dicho eso, pasemos entonces a las clases de crédito. Vamos a encontrar revocable, irrevocable y confirmado, lo que se estaban leyendo en los artículos anteriores. Revocable, cuando el banco no hiciera constar en la carta de crédito su facultad de revocarlo. Como acreditante puede rescindir o puede modificar los términos del contrato. Entonces ahí no hay ningún problema. Simple y sencillamente lo revoco o no lo revoco. Es irrevocable, ahí sí. Si consta que es irrevocable, no podrá ser modificada o rescindida, sino con la conformidad de todos los interesados. ¿Cuándo es confirmado? Cuando el crédito se va a pagar por medio de un corresponsal, es decir, no es el mismo banco el que lo paga, sino que no es el banco que exporta, sino que el otro que va a importar, perdón, no es el importado, sino el que va a exportar. Entonces, cuando el crédito se va a pagar por medio de un corresponsal y este también garantiza al beneficiario que el crédito lo hará efectivo, entonces se está, ay, como me cae que me lo cambien, se está el ente un crédito documentario confirmado. En otras palabras, revocable porque establece que se puede rescindir o modificar. Irrevocable porque no se puede. Y confirmado porque yo vengo y aviso, ya está el pago. Entonces, esa es la confirmación. De esto, entonces, vamos a entrar a otra pequeña situación antes del fideicomiso. Entonces, retomando esto, si estamos hablando de un crédito documentario, recuérdense que generalmente va a ser de carácter irrevocable. Van a estar dos bancos igual que en el otro, solamente que aquí la carta de crédito
va a ser accesorio al crédito documentario. Hagan de cuenta que a ustedes les van a entregar el contrato, pero la carta que van a llevar está sujeta a este contrato. Entonces, así es como va a funcionar en este caso. Bueno, lamentablemente no tengo forma de confirmar, ahí sí que no tengo forma de confirmar si la pasamos o no pasamos o vadeamos esta situación. Bueno, pasemos entonces al que es más largo, pero es más bonito. Pasemos entonces al fideicomiso. Entonces, el fideicomiso, aquí solo una situación. Salvo porque nos hace falta el contrato de factoraje, el fideicomiso no es un contrato de operación crediticia. Ojo, con el contrato de crédito documentario, regresemos un poquito acá. Capítulo 4, Código de Comercio. Estamos desde el artículo 718. La apertura de crédito, el contrato de descuento, el contrato de factoraje, el contrato de cuenta corriente, el contrato de reporto, cartas de órdenes de crédito, la tarjeta de crédito, bueno, el contrato de tarjeta de crédito y el crédito documentario son operaciones de crédito. ¿Por qué? Bueno, se realizan entre bancos, sirve para establecer cierta cantidad de dinero o de crédito, en este caso que uno no tiene, porque recuérdense que en este caso estamos hablando de un crédito. ¿Qué va a funcionar entonces en el caso del crédito? Vamos a recibir un, ¿cómo lo puedo explicar aquí? Vamos a recibir cierta cantidad de dinero que nos va a permitir entonces el traspaso, no, el movimiento monetario. Entonces, el crédito, tomémoslo así como un apoyo, como una situación económica, como una forma de que se nos otorga cierta capacidad de pago. Donde existe un deudor, donde existe un acreedor y todo lo demás. Entonces, son operaciones de crédito, las que ya mencioné. Ahora, ¿por qué resulta que el fideicomiso está ahí? Porque va a existir un banco como un elemento dentro del fideicomiso. Ese banco es obligatorio. Entonces, el hecho de que haya un banco de por medio coloca al fideicomiso al final de las operaciones de crédito, sin que sea una operación de crédito. Mucho cuidado con eso. Entonces, 766. El fideicomiso es un contrato mercantil, igual que todos los que hemos visto, por medio del cual el fideicomitente, o sea, yo, propietaria de los bienes, transfiere al fiduciario, ahí sí es el banco, ciertos bienes o derechos, patrimonio fideicometido, con el fin de que dicha institución, o sea el banco, los administre y entregue sus rendimientos al fideicomisario, que va a ser el beneficiario. Entonces, nos vamos a encontrar con un ente que va a administrar los bienes que yo dejo. Por eso les decía que una de las ventajas que tenemos en el caso del fideicomiso es que lo hemos visto de alguna forma en la televisión. Lo hemos estudiado, que dicen que el fideicomiso se le entregará cuando tenga 25 años, que él se le entregará dentro de 5 años y que solo está recibiendo cierta cantidad de dinero. A eso se refiere. Y para los que no ubiquen el fideicomiso, otros le dicen fiducia mercantil, o sea, por el fiduciario, porque se va a administrar de alguna forma. Entonces sí, pasemos directamente al fideicomiso o a la fiducia mercantil. 766, una cosita más, perdón. El fideicomiso no hay una definición en el código.
Eso sí, ténganlo muy en cuenta. No existe una definición. Si ustedes van al sistema bancario, ya sea la CIF, si van a los bancos, ellos, cada quien va a tener cómo define qué es el fideicomiso. Pero en sí, nuestra ley no dice exacto, no da una definición, solo lo describe en varios artículos. Entonces, el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, al banco, afectados a fines determinados. ¿Por qué afectados? Podría ser que sea para la educación de mis hijos, podría ser que sea para la conservación de una casa, de una empresa mercantil, de cierta cantidad de dinero. Podría ser una mansión la que dé en fideicomiso, podría ser una galería de arte. Entonces, el fiduciario, o sea, el banco, administra los bienes con base a lo estipulado, porque aquí hay una cuestión, en escritura, y con base a las instrucciones que elegirá el cliente, que en este caso va a ser el fideicomitente. Sí, entre fido y todo lo demás está algo complicado, pero por eso vamos a pasar temporalmente acá. Entonces, tomemos el primer artículo, características del fideicomiso. El fideicomitente, el cliente, en este caso yo, que voy a ser la que le voy a dejar a mis hijos, transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, banco, afectándolos a fines determinados. Ya les dije, educación, para conservación de la mansión, para conservación de la finca familiar. El fiduciario lo recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Por ejemplo, mi hijo está en la universidad y se lo voy a dejar por 10 años para que salga. Mensualmente se le van a pasar 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, depende la cantidad del, ahí sí que depende del patrimonio fideicomitido. También podría ser que yo deje a la asociación, no es asociación, a la fundación, pongámosle Margarita Tejada, y en mi testamento yo indico que le dejo a la fundación, o pongámosle a los bomberos, a la policía o a quien a mí me dé la gana, que no sea una fundación extranjera, y le dejo un fideicomiso para que se le entregue, pongámosle durante 15 años, 10,000 quetzales mensuales, y que al terminar esa cantidad de años se le entregue al beneficiario, que en este caso podría ser mis hijos, mi marido o mi marido y mis hijos, o que se le entregue directamente a otra fundación. Va. Entonces tenemos eso. Fideicomiso, no, aquí ya no. Regresemos entonces. Clases de fideicomiso. Vamos a encontrar 3, de garantía, de administración y de inversión. De garantía. Se instituye para garantizar el cumplimiento de obligaciones especialmente crediticias. En caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicomitidos en pública subasta ante notario. Entonces, hagan de cuenta, para los que lo ubiquen, el patrimonio familiar sirve para garantizar que la familia tenga una casa al cual llegar, aunque el marido sea borracho, aunque la mamá dilapide en compras y todo lo demás, siempre van a mantener su casa. Nunca van a venir los acreedores y van a tomar la casa, no pueden ejecutarla, no pueden embargarla. Va. El fideicomiso en garantía es eso precisamente. Yo vengo y tengo una deuda con cierta entidad. Entonces, como no se puede hacer patrimonio comercial, entonces voy a hacer un fideicomiso en garantía. Voy a dejar este dinero, voy a dejar estos bienes, voy a dejar, bienes me refiero a muebles y inmuebles, voy a dejar tanto los bienes como el dinero para hacer la separación, y lo voy a dejar en fideicomiso. ¿Para qué? Para que mensualmente pague a esta institución lo que yo debo. Por eso es la garantía. Entonces, en caso de incumplimiento, solo espérenme. ¿Sí?
Ay, ya me parecía raro esto. Bueno, en caso de incumplimiento, el del deudor, o sea, yo no lo pude pagar. El fiduciario, o sea, el banco, podrá promover la venta de los bienes fideikomitidos, ya sea, pongámosle, si es dinero, la entrega del dinero. Si son casas o vehículos o acciones, eso va a poner en pública subasta ante notario. El fiduciario, seguimos con el banco, de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del acreedor. Pongamos, dejo en garantía al Bancafé esta casa con estos bienes muebles adentro y se lo voy a dejar al Banco de Comercio que él sea el fiduciario. Entonces, si yo no pago, solicitan que se haga efectivo el fideicomiso en garantía, ¡zas! Venden la casa, venden los bienes y con eso pagan. Así es el fideicomiso, clase de fideicomiso de garantía. Ojo, es para garantizar. No estamos hablando de una garantía hipotecaria, sino de un fideicomiso. Podría ser que yo tenga cierta cantidad de dinero, pero no lo quiero tocar, entonces se vende. Puede ser que yo tenga pinturas, esculturas, y esas no las quiero dar solo así, entonces se venden en subasta. ¿Por qué? Seamos claros, si yo tengo una casa, va a valer por lo que dice, rara vez se pone un valuador, va a valer lo que se declara ante la Dirección de Finanzas Públicas, es decir, DICABI. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi casa, que está valorada en $500,000 de quetzales, solo aparece 100,000 quetzales. Entonces, haciéndolo en pública subasta, aumenta el valor. De administración, el fiduciario administra los bienes. Es decir, yo pongo al Bancafé a que administre mis bienes. Dinero, la casa y los bienes muebles que tenga. Estamos diciendo que es una casa, una mansión de que por lo menos es un pequeño castillito de unas 50 habitaciones. Entonces, el fideicomiso acá, ¿para qué me va a servir? Para que se mantenga el inmueble. Las obras de arte, estamos hablando de servicios de agua potable, energía eléctrica, la limpieza, reparaciones de techos, reparaciones. Por ejemplo, en el caso del Palacio, bien podría, Palacio Nacional de la Cultura, un fideicomiso, para que la cantidad de dinero sirva para el mantenimiento del mismo. En el caso, como es una figura, patrimonio nacional, no funciona pero solo es para que tengan una idea. Inversión. El fideicomitente transfiere los bienes destinados a ser invertidos en ejecución de fideicomiso. Yo tengo una casa, de esa casa se pueden desprender determinadas, no acciones, sino que como unos bonitos. ¿Qué sucede? Entonces viene y se invierte, por ejemplo, la casa está valorada en $500,000. Entonces viene, se toman 300,000 quetzales como figura, viene y se invierte bonos del tesoro, de café, en la bolsa, que de bienes inmuebles, que aquí hay un proyecto inmobiliario, que aquí hay un proyecto de esta cosa. Pongámosle que si fuera así como está la situación, que en la pandemia las vacunas representan una inversión porque se va a hacer a un laboratorio para que después la venda y nos den los dividendos o los intereses o como quieras. Esa sería una inversión. Garantía porque yo voy a garantizar mi deuda que tengo con una tercera persona. Administración, porque van a ver que mi mansión tenga los cuidados necesarios. Podría ser un bien inmueble, por ejemplo, un modelo T. El primer modelo T podría ser ¿cómo se llama? Un incunable, un libro incunable. Entonces, tendrían que verificar que los libros estén bien, que no tengan ningún problema, y podría ser uno de inversión. Entonces, para que se inviertan cierta cantidad de dinero o cierta apreciación del bien que tengo para que genere intereses o dividendos. Ahora sí, pasemos a los elementos. El personal, ya no nos perdemos,
fideicomitente, el cliente, o sea, yo, fiduciario, el banco, pongámosle Banco del Comercio, me gusta el nombre, fideicomisario va a ser el beneficiario, que podría ser, me gustó también, la Fundación Margarita Tejada, la Fundación de Bomberos Municipales, podríamos poner bomberos municipales de Huista, por ejemplo. Estamos hablando de Patronato de Bellas Artes, podría poner al Ballet Folclórico de Guatemala, al Ballet Clásico, entonces ese es el beneficiario. Si pueden notar, el beneficiario no necesariamente tiene que ser persona individual, puede ser persona jurídica. Vámonos al real u objetivo. Patrimonio fideicommitivo. Dinero para hacer la separación, bienes muebles, bienes inmuebles, pueden ser acciones, pueden ser bonos, todo lo que represente un patrimonio activo. Ahora, honorarios o comisión. ¿Por qué termina eso? Bueno, digamos que el banco no va a hacerlo de gratis. Tiene que tener una comisión, porque lo estoy contratando, ya sea para que administre, para que sirva como depositario de la garantía o como intermediario de la inversión. Ahora, plazo, legal e indefinido. Legal porque lo establece la ley e indefinido, pongámosle, mi patrimonio es de 5 millones y yo se lo quiero dejar a la Fundación de los Bomberos Voluntarios o a la Cruz Roja. O pongámosle que se lo quiero dejar, se los voy a poner así, no porque no considere a la rural, sino por el tiempo que tiene. Podría ser que hace unos 150 años yo di en fideicomiso cierta cantidad de dinero para que ayudara a la San Carlos de Guatemala. ¿Por qué eso? Porque la San Carlos ya tiene más de 300 años y el fideicomiso lo hice hace 150. Entonces, si lo ponemos así, puede ser un plazo indefinido, ya sea que ya no haya Cruz Roja, ya no haya bomberos, podría ser que ya no haya municipalidad, si lo estoy tirando a ello, una fundación, un comité, o para mis hijos. Entonces, en este caso, vamos a encontrar no solo el legal, el indefinido, sino también uno fijo o establecido. Y el formal, aquí no hay para dónde. Tiene que ser es por escrito y sobre todo es de carácter formal, es decir, solemne, escritura pública. No se puede hacer de otra forma. ¿Que se tiene que hacer en documento privado con firma legalizada? No. ¿Que se puede hacer ante el alcalde? No. Aquí específicamente es en escritura pública. Ahora sí, antes de que se extinga el fideicomiso, pasemos a la lectura porque hay unas cuestiones interesantes para tomar. Artículo 768. Solo podrán ser fiduciarios, para marcar, los bancos establecidos en el país, y por país entendamos Guatemala. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios, después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Instituciones de crédito. Podría ser una cooperativa, podría ser una agencia de bolsa, pero previa autorización de la Junta Monetaria. Fideicomisario. Fideicomisario puede ser cualquier persona. Regresemos un poquito acá. Fideicomisario. Ay, perdón, demasiado. Fideicomisario, o sea, el beneficiario, puede ser cualquier persona que, en el momento en que, de acuerdo con el fideicomiso, le corresponde entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad de adquirir derechos. De ahí que es una institución o una persona física. Y por eso es que se los voy a dejar a mis hijos, pongamos la de 16 y el de 21, de alguna forma. ¿Por qué? Porque mi hija no lo va a recibir antes. Y puedo poner como una condición que mi hijo lo reciba a los 25 años. O hasta que se gradúe de abogado. Entonces, regresamos.
Fideicomisario puede ser cualquier persona que, en el momento en que esté de acuerdo con el fideicomiso, le corresponde entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad de adquirir derechos. No es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, siempre que en el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para su determinación posterior. A mi primer nieto, a una fundación que se dedique a salvar o de becas para estudiantes del interior, pongámosle para algún desastre natural que realice el volcán de agua, por ejemplo. Sí, ya sé por qué, pero estoy diciendo, porque si pongo a los otros, ya ahorita ya habrían muchos beneficiados. Estoy diciendo volcán de agua. El fideicomiso, siempre que el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para su determinación posterior. Podría ser que deje para la zona 20, los que vivan en la zona 20 de Guatemala. El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. Ojo, entonces yo fideicomitente me puedo volver fideicomisario. ¿Por qué? Porque resulta que tengo cierta cantidad de bienes, pero necesito trabajar y no quiero tocarlos. Entonces, cuando cumpla 80 años, esos bienes van a regresar a mí, o cuando cumpla 60, van a regresar en puchitos, por decirlo de alguna forma, de 5,000 o de 7,000 o de 8,000, depende de lo que yo haya establecido. Y pasados cuando yo llegue a cumplir 81 años, si estoy viva, se me entregará a mí. Y si no, se le entregará a tal persona. El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. El fiduciario, o sea, el banco, nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. Ahí ya cambia. 770, Constitución, eso ya lo vimos. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Ojo, si es por testamento, tomen en cuenta que habla de testamento en general. Hay dos testamentos que no se hacen en escritura pública. El testamento cerrado y los testamentos especiales. Aquí solo dice testamento. 771, contrato de fideicomiso. Se puede instituir por contrato o por testamento. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, 771. En el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes, es decir, 5,300,000, ahí sí que el valor. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, ojo, Ministerio Público aquí no funciona, aquí es Procuraduría General de la Nación. Podrán constituir fideicomisos en los casos que la ley pueda designar personas que se encarguen de la administración de bienes. Este es en el caso de las ausencias. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. 772, inventario y avalúo. El inventario para establecer qué hay. El avalúo, ¿cuánto? ¿Por qué? Volvemos a caer. Puede hacer que mi pequeña mansión de 25 habitaciones esté valorada en, ¿cuánto le podríamos poner? En 100,000 quetzales. Yo me di cuenta, yo busqué en eso. Había una casa en Antigua Guatemala que estaba valorada en 100 quetzales y tenía un monumento a la paz. Así que eso de que estaba valuada en 100 quetzales, te los dejo a su discreción. Reconocida la legitimidad de un testamento en que se establezca el fideicomiso, ojo, puede ser nulo o puede ser anulable. Me refiero al testamento. Se efectuará inventario y avalúo de los bienes fideicometidos con intervención del fiduciario del banco. Designación innominada. Si el testamento no designa nominalmente al fiduciario, es decir, yo solo digo que dejaré en fideicomiso mi pequeña casa de 25 habitaciones
que se encuentra en la ciudad de Carlos V. Primero, ni digo dónde está, y segundo, solo digo que lo dejo en fideicomiso. Se efectuará inventario y avalúo de los bienes fideicomisados. El juez nombrará al que proponga el fideicomisario y en su defecto el juez hará la designación. Varios fiduciarios, varios bancos. Podrá designarse uno o varios fiduciarios y en este último caso podrá actuar conjunta o sucesivamente de acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo, testamento o escritura pública. Si ustedes se recordarán cuando tiempo atrás se habló del usufructo sucesivo, es decir, durante 5 años, Banco del Café. Durante los otros 5 años, Banco del Comercio. Durante los siguientes años, Banco de la Botella. Entonces, estamos haciendo en forma sucesiva. Facultades especiales 775. El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. ¿Cuáles son los fines? Ayudar a los niños, por ejemplo, de las aldeas SOS, ayudar a los niños de Margarita Tejada, ayudar a los del orfanato tal, ayudar a la señora tal que se encarga, o sea, todo lo que se refiere acá. Otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de ustedes, que uno de ustedes les voy a dejar a la sección C, por ejemplo, bueno, no sé cuál es la sede, de la sede 013. Me gustó el número. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué se les tiene que proporcionar? Dinero para la universidad, se les tiene que dar dinero para útiles, entiéndase, libros, computadora, memorias. Entonces, todo eso entra en estas facultades. Asimismo, dice, el fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender, gravar los bienes fideicometidos se requiere facultad expresa que conste en el documento de constitución. Por eso existe la situación donde se pueda dar en subasta, estamos hablando en el caso de los fideicomisos en garantía. Si la ejecución del fideicomiso se hiciera imposible, porque ya no existen telegrafistas, o los que iban a estudiar derecho se les ocurrió pasarse a economía, o agrónomos, o manifiestamente desventajosa sin enajenar o gravar los bienes y el fiduciario no estuviera expresamente facultado para el efecto, podrá solicitar autorización judicial. Recuérdense que en este caso, o la mayor parte de veces, el fideicomitente está muerto. Entonces, como está muerto, los fideicomisarios no pueden tener acceso a esto hasta que haya transcurrido el plazo. Entonces, ¿qué va a suceder? Solamente por autorización judicial, a menos que el contrato o el testamento diga algo específico. Efectos contra terceros. Surte efecto contra terceros desde el momento de la presentación del documento constitutivo, testamento o escritura pública. Si se tratara de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. Se recuerdan que los vehículos son bienes muebles, pero se inscriben en el registro de la propiedad de bienes inmuebles. Cambiando, 777, patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido solamente responderá por las obligaciones que se refieren al fin del fideicomiso. ¿Para qué lo instituí? De los derechos que haya reservado el fideicomitente, a quién, cuándo y cómo les voy a entregar. De los derechos que para el fideicomitente se deriven del fideicomiso. Los 5,000 quetzales, la entrega de una computadora cada año, la entrega de bienes, pongámosle escritorios, la entrega de instrumentos de medicina al sanatorio o a la Cruz Roja, la entrega anual de una ambulancia, cosas así. Los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive fiscales, estamos hablando de pago de impuestos, laborales o de cualquier índole. Laborales, ¿por qué? Bueno, para mantener mi pequeña casita de 25 habitaciones,
alguien tiene que pasar la aspiradora, alguien tiene que limpiar, tiene que reparar el techo, tiene que limpiar los drenajes. Entonces, hay un contrato de carácter laboral. Los derechos adquiridos, y del notario, porque podría ser que yo también indique que cada cierto tiempo haya que entregar determinados bienes y lo tendrá que hacer a través de un aviso notarial. Entonces, también notario. 778. Derechos del fideicomisario. Ojo, fideicomisario, beneficiario. El fideicomisario tiene los derechos siguientes: ejercitar los derechos que deriven del contrato o del acto constitutivo. Vengo a pedir mi dinero de este mes para pagar a la universidad, para comprar mi computadora y para comprar mis libros de derecho. Exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. Pedir la remoción, lo vamos a ver después, de las causas señaladas en el artículo 786. Impugnar los actos, revisar cualquier tiempo, a ver si no se están escamoteando el dinero. Ausencia del fideicomisario. Vaya, resulta que Bernal se murió. Cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderá al Ministerio Público. Vuelve. Recuérdense que el Ministerio Público en el Código de Comercio de los 70 era uno. Tenía la entidad del Ministerio Público y de la Procuraduría. Después, se separaron. Entonces, no es Ministerio Público, sino Procuraduría. Los derechos a que se refiere el artículo anterior. Abuso de los fiduciarios, se les pasa la mano a los del banco. Fiduciario debe identificarse, debe establecerse quién va a ser el banco. Inembargabilidad, 782. Los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables por sus acreedores, pero sí son los frutos que del fideicomisario reciba del fideicomiso. En otras palabras, por eso les ponía de ejemplo el patrimonio familiar. No es embargable, pero sí lo que surja de ellos, por ejemplo, los 5,000 quetzales mensuales que recibe el fideicomisario. Entonces, ya que nos debe el fideicomisario, le embargamos no el patrimonio fideicometido, sino la cantidad de dinero que recibe el fideicomiso. Derechos del fiduciario, ejercer y todas las erogaciones, es decir, no lo va a hacer de gratis el banco. Ejercitar todas las acciones necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. Viene el fideicomisario y dice que él necesita más dinero y exige al juez o presenta solicitud al juez de que le aumente, porque en algún lado dice para la universidad, para sus estudios, pero resulta que ya los 7,000 quetzales que recibe no le alcanzan. O que ya no quiere seguir en una universidad, sino que quiere subir de categoría y quiere subir a otra. O quiere llevar o repitió y necesita más dinero. Otorgar mandatos especiales, percibir remuneraciones y demás necesarias. De las inversiones ya las leímos, que es del 784, cuando se utiliza. Salvo autorización expresa en contrario, dada por el fideicomitente en el documento constitutivo, testamento o escritura pública, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez, emitidos o garantizados por el Estado. Bueno, entonces hagamos unos títulos o bonos de Estado de Venezuela, por ejemplo, así como está la situación allá, o de Haití. Las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califiquen como de primer orden en la Comisión de Valores. Ojo, estamos hablando del CIB, estamos hablando del... Ay, se me olvidó. Verificación. De la Intendencia, el CIB, se me olvidó cómo se... El IBE. Obligaciones del fiduciario, 785. A este sí me interesa. Extinción del fideicomiso. Entonces, remoción del fiduciario. El fiduciario debe de ser no dice puede, debe de ser removido si no cumple con las instrucciones contenidas en el documento constitutivo del fideicomiso, si no desempeña su cargo con la diligencia debida, si tiene intereses antagónicos con los del fideicomisario,
La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso, a menos que su sustitución sea imposible. Es decir, si estamos hablando que era del Bancafé, pasémoslo al Banco de Comercio. Sí, sé que pasó, es solo porque no puedo nombrar otros bancos. 787, extinción del fideicomiso. Ahí estamos. Termina por la realización del fin a que fuere constituido. Supongamos que el fin era terminar con la poliomielitis en Guatemala. Ya no hay poliomielitis más o menos desde 1998, creo yo. Entonces, ya terminó. Por hacerse imposible su realización, bueno, teníamos el fideicomiso para la Asociación de Amapoleros de Guatemala. Ya no se puede. Por realizarse la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. Estamos hablando de que hay condición resolutoria y, bueno, resolutoria. Vámonos acá, que finalmente don Sergio se graduó de abogado y notario. ¡Sas! Como se graduó, termina y se le entrega el fideicomiso completo. Por convenio expreso. Quedamos en que va a ser en 5 años. Por revocatoria hecha del fideicometido. Bueno, regresemos. ¿Quién es el fideicometido o fideicomitente en este caso? Cliente. Entonces, como yo hice una escritura, rescindo la escritura. O en este caso la revoco y digo, ya no quiero seguir con el fideicomiso. Por convenio, me faltó, perdón, por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario, que ya no quieran. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando haya reservado este derecho en un documento constitutivo. Aquí no funcionó bien como quisiera. Por el transcurso del plazo máximo, eso sí, para anotar, 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. Y por sentencia judicial. No lo hice ahí, pero también por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario. Efectos de la extinción. Al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tenga en su poder el fiduciario, o sea, el banco, deberán ser entregados a quien corresponda. Ojo, estamos hablando, en este caso, que el fideicomisario, o sea, el que va a recibir los puchitos, entiéndase, no necesariamente va a recibir el fideicomiso en general. Podría colocar como fideicomisario a Antonio, por ejemplo, mi hijo, que va a recibir los intereses, los pagos y todo eso, y como final, a la hora de entregar el fideicomiso, a la Cruz Roja. Entonces, durante 15 años, esta persona individual va a recibir los beneficios, pero al final lo va a entregar, va a ser entregado a otra persona. Es que ya se me acabó la batería. Va, seguimos. En su caso y en su defecto al fideicomitente o a sus herederos en los casos señalados en los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 787, extinción del fideicomiso. Y al fideicomisario en los casos señalados en el artículo primero y séptimo del mismo. Primero para el fin y séptimo por el transcurso del plazo de 25 años. Ahora, nulidad del fideicomiso. Son nulos los fideicomisos constituidos en forma secreta. ¿Por qué? Tiene que hacerse en escritura pública, no hay escritura secreta. Aquellos en los cuales el beneficio se otorga a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por la muerte del anterior. Bueno, me dejó tengo 2 hermanos más. Tiene que pasar a Anabela. ¿Cómo hago para que se muera Anabela para que a mí me pase? Entonces no funciona. Porque si es sucesivamente a la muerte de uno, a la muerte del otro, y yo soy la tercera hermana, bueno, tengo otra hermana, pero supongamos que, ¿cómo hace mi hermana para que le llegue antes que me llegue a mí? Lo dejo así.
que deban sustituirse por muerte del anterior. Por eso dice, 5 años esté o no esté. Otros 5 años esté o no esté. Salvo que la sustitución se efectúe en favor de personas que estén vivas o concebidas a la muerte del fideicomitente. Plazo mayor legal, ya se dijo, los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años, que es el legal, serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Ojo, cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal, a San Carlos, por ejemplo, o a una institución de asistencia social, cultural, científica, artística con fines no lucrativos, Ballet Folclórico de Guatemala, Cruz Roja de Guatemalteca, bomberos municipales, o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Bueno, en el caso de las instituciones, estamos diciendo, la San Carlos lleva más de 300 años, la Cruz Roja, la de Henry Dumont, lleva más de, vamos a ver, 1708, lleva como sus 200 años, más o menos por el estilo. Pero si es un incapaz, pongámosle, en el caso de los niños de Margarita Tejada, estamos diciendo que ahorita se le diagnosticó síndrome de Down, tiene 5 años. En 25 años, si sobreviviera y todo eso, va a tener 30. Y salvo por esa pequeña situación, sus órganos están bien, no tiene problemas del corazón, nunca tuve diabetes, tiene podría vivir perfectamente a los 80 años. Entonces, 25 ya no le sirven para continuar con su cuidado. O pongámosle que yo sufrí un accidente, pero todos en mi familia son longevos. La más joven de mis tías murió ahorita a los 97 años. Entonces, yo podría vivir perfectamente a los 90. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? Entonces, es para mantenerme, ya sea en una institución o con las personas que me cuiden, por eso se establece el fideicomiso más del máximo legal. Fideicomiso en garantía, ya se leyó, los impuestos. Artículo 792. El documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de bienes en fideicomiso al fiduciario estarán libres de todo impuesto. No paga IVA. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. Honorarios, esto sí les interesa. Los honorarios del fiduciario, el banco, podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y los gastos mismos del fideicomiso, que tuvieron que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Muy bien, con esto entonces terminamos lo del fideicomiso. El fideicomiso, como les dije, es una institución, institución por estar en el código y ser parte de derecho, pero es un contrato mercantil muy bonito, pero que obviamente se requiere cierta cantidad de dinero. No se puede dejar un fideicomiso, pongámosle, de 1,000 quetzales. Solo en los honorarios y en toda la administración se consume en un mes, pongámosle. Entonces, los fideicomisos son especialmente para aquellas personas que tienen cierta cantidad de bienes y con niños para dejarlos. ¿Por qué? El fideicomiso no tiene límite máximo, como en el caso del patrimonio familiar. El patrimonio familiar solo se tiene hasta 100,000 quetzales y solo estamos hablando de bienes de carácter inmueble. El fideicomiso, dinero, muebles, sí, sé que el dinero es bien mueble, pero es para diferenciar. Dinero, bienes muebles, bienes inmuebles y derechos reales sobre los bienes inmuebles. Entonces, el fideicomiso da una ampliación de cuidado y protección a determinadas situaciones. Y como les digo, si yo tuviera mi casita de 25 habitaciones y quiero que se quede en la familia, un fideicomiso, tanto para que la cuiden como para la protección, pongámosle que tuviera obras de arte, antigüedades, o para una institución que yo quiera dejar. Por ejemplo, la institución de cuidado de los pericos amarillos. Yo lo dejo porque yo así lo deseo. En cambio, si dejo
un patrimonio familiar no puede pasar de 100,000 quetzales. En cambio, con un fideicomiso puedo dejarlo 5 millones, 10 millones y otra situación para la protección, no solo de mis bienes, sino también la protección de una institución que yo quiera y la protección de las mismas personas que yo pudiera cuidar. Entonces, con esto se termina la grabación. 5 segundos y feliz tarde la grabación. Va, ahora sí. Bueno, no hay ninguna pregunta. Sí, viene en el examen, por lo menos yo mandé esto como preguntas de examen. Sí, lo voy a dar mañana y a los que tuvieron suerte que no les cayó un rayo cerca de donde estaba su casa, me pudieron seguir. Entonces, con esto terminamos, casi terminamos los contratos de operaciones de crédito. Ah, una cuestión más. Les vuelvo a repetir, por aquello que venga. El fideicomiso no es exactamente es un contrato mercantil porque aparece un comerciante en el ejercicio de su profesión. Esa es la primera diferencia entre un patrimonio familiar y un fideicomiso. En otras palabras, en el patrimonio familiar no se necesita de un banco. En este caso, sí se necesita de un banco. Todo lo que tenga que ver, que involucre a un banco, estamos hablando de un contrato de carácter mercantil. Ya, si yo le quiero dejar en mi testamento todo mi dinero a un banco o se lo quiero donar entre vivos a un banco, ese sería un contrato civil, porque el banco no está actuando en ejercicio de su profesión. Pero en este caso, yo vengo y le estoy dando esto bien o estos bienes al banco, los bienes fideicometidos. Entonces, ¿qué sucede? El banco se va a encargar de su guarda, custodia, de su administración y de su entrega. Entonces, sí está actuando el banco en el ejercicio de su profesión como persona jurídica, como ente mercantil, y por eso el contrato de fideicomiso se considera de carácter mercantil. También se considera dentro de operaciones de crédito, no por el hecho de ser crédito, porque aquí no hay créditos. Bueno, si estamos hablando del de garantía, sí, pero no es por el crédito, sino porque es la intervención del banco. Nos falta solamente un contrato más para terminar todas las operaciones de crédito, que va a ser el contrato de factoraje. Terminado eso, entonces ya seguimos con los contratos que son más de servicio que otra cosa, que estamos hablando del contrato de transporte, el contrato de transporte, hospedaje, participación, me falta uno, edición y de franquicia. Todos ellos los vamos a encontrar para la siguiente unidad, se podría decir. Bueno, siendo así, tenemos todavía 17 minutos, pero yo lo voy a terminar menos. Yo lo voy a terminar más o menos en 5 minutos para que descansen antes de su siguiente examen, porque me imagino que deben de tener examen. Y como ustedes dicen, esto lo pueden ver mañana y no hoy. Por eso es que tengo menos por el día de hoy. Entonces, señores, salvo alguna otra cosa, sí, esto viene en el examen. Y como les dije, les prometo que para la próxima unidad voy a hacer más diapositivas para que a ustedes les sea un poco más fácil de llevarlo a cabo y no las que aparecen en el video. ¿Por qué? Porque normalmente, si ustedes tuvieran, por ejemplo, siempre se necesita un espacio para que inserten a la persona que está hablando y por eso es que se necesita ese espacio, porque de lo contrario, yo creo que no tendríamos ningún lío con eso.
Bueno, señores, ya veo que no hay ninguna duda. Ya veo que es más por su examen, que tienen esa preocupación entre ceja y ceja. Entonces, les deseo feliz tarde. Nos vemos la otra semana. Perdón. Les deseo la mejor de las suertes para su examen la otra semana y nos vemos dentro de 15 días. Con esto entonces concluimos la clase de hoy. Les deseo, como les dije, buena suerte y muy buena tarde.